Permítame pronunciarme en tres aspectos muy concretos. Lo primero es analizar un poco lo que se ha anunciado acá como el gran logro de este gobierno en luchar contra la transhumancia electoral. Yo creo que el fin es loable, pero no se pueden hacer aseveraciones que van contra las reglas de la sana crítica. Según anuncia el Consejo Nacional Electoral, y lo acaba de acá anunciar y resaltar el ministro del Interior, de 2.250.000 inscripciones se anularon más o menos 1.100.000. Quiere decir que alrededor del 50% de las inscripciones fueron anuladas, inscripciones que se habían hecho en estas elecciones y que se habían hecho en las elecciones pasadas por medio de un procedimiento que consistió en cruzar bases de datos de las políticas públicas del Estado, a saber, SISBEN, FOSIGA, y las inscripciones. Entonces dice el ministro del Interior que evidentemente cuando eso se da, hay un caso de transhumancia electoral. Cuando una persona está inscrita en un municipio y aparece en el SISBEN en otro municipio, evidentemente esa persona está cometiendo un fraude electoral. No es cierto, no necesariamente. En muchos municipios de Colombia sucede que los centros urbanos del municipio están más alejados de centros urbanos de municipios vecinos. Un ejemplo concreto, lo que es el departamento del Meta y del Caquetá. Los representantes de estos departamentos no me pueden negar que hay históricamente un problema por cuanto el límite de estos departamentos no se ha podido establecer bien, dado que anteriormente hubo una disputa por establecer cuáles sean los límites, dado el problema de las regalías. Y un caso muy concreto, señor presidente. Recientemente el Consejo Nacional Electoral anuló 1.960 inscritos en el municipio de La Macarena porque aparecían en las bases de datos de las políticas sociales del municipio de San Vicente del Caguán. Y cuando usted va y consulta con esos campesinos, le dice, mire, yo estoy inscrito en San Vicente del Caguán en el SISBEN porque me quedaba más cerca ir. Entonces ese cotejo que se dio no necesariamente implica que se haya logrado el cometido que era luchar contra la transhumancia, y lo que se está generando es que se tilde de transhumante a personas que no lo son. Hay incluso casos que se me han comentado de personas que son candidatas inscritos o candidatos inscritos que les fue anulado su derecho a votar por este cruce simple de datos. Entonces, un llamado al Consejo Nacional Electoral, compuesto por abogados, para que, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, proceda a verificar ese cruce. Otras dos consideraciones de tipo general, señor presidente. Lo primero es que acá se ha querido hacer ver que estas elecciones representan un riesgo para un partido político concreto. Y voy a decir lo siguiente: los problemas que se han denunciado acá son los problemas de la historia de Colombia. Problema de compra de votos, de amenazas contra candidatos, problemas de constreñimientos por parte de entidades públicas, son la eterna historia de este país. Entonces, cuando eso no lo beneficia a uno o no fue suficiente para hacerse con el poder, no se puede crear la tesis de que en estas elecciones precisamente un partido que representa la continuidad en cuerpo ajeno de un proyecto político en este país, pues vaya a ser víctima de falta de garantías electorales. Tercera consideración, señor presidente, y yo le agradecería que me regale unos minutos más en mi calidad de vocero para que esto deje de titilar. Se ha dicho acá que miembros de mi partido, y esto quiero ser enfático, acá se acusó o se habló de un candidato a la gobernación, el señor Camilo Romero. Yo voy a decir lo siguiente: uno no puede coger el Congreso de la República para hacer campaña política. El Congreso de la República no es un recinto, una institución que esté dada para que vengan acá a vender
Por favor, representante, concluya la intervención. Yo ni 5 minutos. El Congreso de la República no es una institución que esté dada para venir acá a ventear diferentes chismes de pasillo. Entonces yo hago un llamado a que en época de elecciones juguemos limpio y no utilicemos los espacios institucionales para hacer campaña en contra de candidatos de nuestro partido. Por último, señor presidente, quiero recalcar el problema que tenemos en Colombia sobre la inexistencia de una reglamentación clara del régimen electoral colombiano. Nosotros tenemos un código electoral que data de 1986, que fue expedido por un decreto en medio de un estado de sitio. Ese código electoral es completamente, carece de sustento en la realidad de hoy en día. Cuando usted lee los artículos, no tiene nada que ver con la manera como se hacen hoy en día las elecciones. Hoy en día las elecciones, el E14 se pone inmediatamente en internet. Vea usted que cuando hay un proceso de escrutinio no se puede alegar diferencia entre el E14 que está en internet y el que tienen los jurados de la comisión escrutadora. Y por último, un llamado muy concreto a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Yo viví en carne propia lo que es cuidar unas elecciones y es evidente la falta de reglas claras sobre la manera como uno hace las reclamaciones ante las comisiones escrutadoras auxiliares, generales y auxiliares distritales y posteriormente las generales. Entonces yo hago un llamado al Consejo Nacional Electoral para que en estas elecciones se establezca claramente por medio de resolución cuáles son las reglas para hacer las impugnaciones y las reclamaciones. Muchas gracias, señor presidente, y le cedo la palabra a mi compañero Óscar Quintero. Primero, quiero referirme al tema de Bogotá. Mire, yo creo que en la vida uno tiene que ser coherente. Y no se puede venir acá a promocionar una doble moral. Cuando el alcalde Gustavo Petro, en Francalita, ganó las elecciones, lo hizo de manera democrática. Y no se puede venir ahora a decir que porque es Petro, entonces Petro está influenciando las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Si estamos poniendo el rasero de que cualquier partido político o movimiento que tenga una alcaldía, una gobernación, puede influenciar, entonces investiguemos a todos y cada uno de los alcaldes de este país. ¿O es que la mermelada se la inventó Petro? ¿O es que cuando empezaron a hablar en este país de mermelada? En este país empezaron a hablar de mermelada cuando el gobierno Santos necesitó la reelección. Y cuando el gobierno Santos necesitó a Petro o necesitó a los progresistas, ahí sí no les escuchaba decir nada por el estilo. Yo sí pido un poco de coherencia, no porque sea Petro todo es permitido. Muy seguramente cuando haya el referendo por la paz harán como siempre el llamado a las fuerzas alternativas de este país, y ahí sí no habrá ningún tipo de sindicaciones por parte de miembros de la Unidad Nacional, porque necesitarán a los progresistas, a los de la Alianza Verde, a los del Polo. También quiero hacer una precisión sobre lo que se ha dicho de Rafael Uribe, Usme y Ciudad Bolívar. Esas tres localidades en el sur de la ciudad son las localidades en las que yo saqué mi mayor votación. Tengo el orgullo de haber sacado más de 4.500 votos en un mes sin haber comprado un voto y sin haber manipulado un solo elector. Entonces, hago un llamado para que no se lancen afirmaciones o se insinúen cosas. Si hay personas que tienen votaciones en estas localidades, es gracias a un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo. Por último, quiero recalcar lo que le solicité al delegado del Consejo Nacional Electoral, al magistrado del Consejo Nacional Electoral. Es un hecho. En cada elección viene la feria del escrutinio, y en la feria de los escrutinios empiezan abogados de todo tipo a decir que pueden salvar las elecciones por 50, 100, 200, 300 millones de pesos. Y eso es por falta de una reglamentación clara del Código Nacional Electoral. Señor magistrado del Consejo Nacional Electoral, yo le pido a usted encarecidamente el favor que en estas elecciones precisen los criterios de interpretación
del Código Nacional Electoral, que se precise cuáles son los mecanismos para hacer las reclamaciones, cuáles reclamaciones se hacen en las comisiones auxiliares, cuáles se hacen en la general o cuáles se hacen en la comisión distrital. Entonces, solicito eso al magistrado del Consejo Nacional Electoral y termino diciendo que no voy a aceptar que las fuerzas alternativas de este país, cuando se necesitan, sí sean llamadas y aceptadas, y cuando estamos en época de contiendas empezamos a insinuar cosas de este tipo. Muchas gracias. Representante Luciano Grisales tiene el uso de la palabra.